Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Willy Pujols. Bienvenido a Graceways en español, y quisiera darle la bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Por favor, si usted pudiera tomar un momento y hacer clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, el pastor Marco continuará con la serie Es Navidad. Ahora, póngase cómodo, acompañado con una buena taza de café para comenzar con el mensaje de esta semana. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes en este día? Espero que sea un día placentero, sea un día en el cual podamos estar ya celebrando la Navidad, porque estamos pues a unos días nada más. Y qué bendición el poder estar de esta forma conectándonos para juntos poder alabar a nuestro Señor, juntos poder aprender más de Él, porque en realidad esa es la razón de la Navidad. Y estamos celebrando esta Navidad, y quizás más que cualquier otra Navidad será recordada, pero en una forma muy diferente, ¿verdad? Todos con la mascarilla. Yo creo que hasta muchos están tomándose fotos de Navidad con mascarillas y todo, que será un tiempo inolvidable. Pero en medio de todo esto, la Navidad será celebrada. Y a pesar de que será muy diferente, es un tiempo sumamente importante. Y es sumamente importante para nosotros, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando celebramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su nacimiento, el haber venido aquí. Como dice, y vimos la semana pasada, uno de los nombres que se le da en la Biblia es que es Emmanuel. ¿Qué quiere decir esto? Dios con nosotros. Qué bendición el poder saber que Él vino a esta tierra para estar en medio de nosotros. Dios no es un Dios lejano, allá a la distancia, y solo espera que nosotros vayamos y le reverenciamos a Él, sino que Él envió a su Hijo a venir y estar en medio de nosotros. Y gracias a Dios que hoy sabemos que Él está también en nosotros por su Hijo Jesucristo. En la palabra de Dios, que es el libro por excelencia, encontramos todas las enseñanzas en cuanto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y muchas veces nosotros queremos hablar de lo bonito que es la Navidad, del gozo, la paz, todo esto que produce la Navidad, y es bueno, pero yo quisiera que nos enfoquemos esta mañana en lo que es en realidad ese niño en el pesebre, ese bebito. Como decimos de donde yo vengo, de donde soy, hablamos del niño Dios, ¿verdad? Y estamos hablando del Hijo de Dios en ese pesebre, Cristo Jesús, y de Él quisiéramos hablar en este momento. En los evangelios lo vemos como el Dios que vino y se hizo carne, se encarnó, es decir, y vino a ser hombre, y por eso Él sabe bien, nos conoce bien y nos entiende a la perfección, porque Él vino a estar entre nosotros. En el libro de los Hechos vemos cómo ese mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se propaga por todo el mundo en aquellos días conocidos. Y hoy queremos que eso suceda también aquí. En las epístolas, Dios nos explica la teología de la obra de Cristo y su personificación a través de la iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia, y hemos estado hablando de esto por mucho tiempo, la iglesia no son estas paredes, la iglesia somos usted y yo, los hijos de Dios. Y una de las misiones que tenemos como miembros de la iglesia, como iglesia de Dios que somos, es dar a conocer a ese Mesías, a ese niño, a ese Cristo, y tenemos esta tarea. En el Apocalipsis vemos a Cristo en el trono
reinando como rey, rey de reyes, señor de señores, y que un día va a venir con nosotros. Quiero recordarles lo que leemos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, toda la escritura está hablando, está diciéndonos. Obviamente en el Antiguo Testamento nos estaba profetizando que Él vendría, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hoy sabemos, estamos de este lado del Nuevo Testamento, en el Testamento, leyendo en el Antiguo Testamento. Ahora estamos de este lado y sabemos que eso es una realidad, que Él cumplió su promesa. En el libro de Juan, Juan escribe lo siguiente en el capítulo 5, versículo 39. Miren lo que él dice: escudriñar las escrituras, ¿okay? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo está hablando. Por eso es tan importante que ustedes y yo, como hijos de Dios, entendamos la importancia que tiene la palabra de Dios para con nosotros, porque es en ella donde Él se ha revelado. Muchas veces tenemos ideas de lo que es el Mesías, de lo que es el Cristo, de lo que es ese bebé, pero realmente tenemos que ir a las Escrituras para darnos cuenta lo que Dios nos está diciendo y hablando de su Hijo Jesucristo, de ese niño en el pesebre. Y hoy queremos hablar, es Navidad. Hablemos entonces de el Cristo de la Navidad. La semana pasada hablamos de ese niño en el pesebre, pero hoy quisiera enfatizar el hecho de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que Él envió para contigo y para conmigo. Y por eso, gracias a Dios, hoy tenemos la salvación eterna, y por eso la Navidad es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando de cuando Él nació. Obviamente las semanas antes aún mucho más importante. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Vino, murió, pero resucitó. Y esos son partes vitales en cuanto a lo que nosotros llamamos el cristianismo. Así que quiero que vayan al libro de Colosenses y vamos a estar ahí aprendiendo algunas lecciones en cuanto a lo que es este Cristo. Es Navidad, y ese Cristo, ¿quién es? Y vamos a empezar aquí en el capítulo 1 y voy a leerles el versículo 15 hasta el 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este es el Cristo de la Navidad. Este es el Cristo. Y lo primero que quisiera que veamos, que ese Cristo de esa Navidad, Él es el Creador. Él es el Creador, el Dios encarnado. Antes de que aprendamos lo que es, Él es ese bebé, Él es, y quiero enfatizar esto, el Creador. Ahora piensen esto, cuando decimos que Él es el Creador, quiere decir que su existencia fue antes de venir como un niño, porque a veces pensamos que ahí es donde Cristo empezó. No, porque Él fue antes. En el versículo 1, noten lo que, 15, dice Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Él es el creador, Él es el Dios de la imagen invisible. ¿Qué quiere decir imagen? Manifestación y representación. Es decir, en Cristo podemos ver a nuestro Dios, porque Él es esa imagen.
Él es esa imagen. El versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso dice que Él es el creador. Pero primero quiero que vean que Él es la imagen perfecta de Dios. Él es la réplica, pudiéramos así decirlo, de Dios. Él es la sustancia y esencia de Dios, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible. Piense por un momento. Claro, usted y yo no estuvimos en esa escena cuando pudimos quizás, o estas personas que vieron al niño Jesús en el pesebre, y poder leer hoy y decir que ese bebé, ese Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es, nos dice claramente que Él es. No dice que fue, no dice que será. Él es la imagen. Entonces, si Él es la imagen, tenemos que pensar seriamente que en la Navidad yo puedo aprender muchísimo. Yo tengo que considerar el hecho de que si este es Dios, es la imagen de Dios, a quien estoy proyectando con mi cristianismo, o a lo menos con el cristianismo que nosotros solemos practicar. Note lo que el Señor le dice a Felipe en el libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, y vamos a leer en el versículo 9, hablándole a Felipe específicamente. Dice aquí en el versículo 9, 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Notan eso? Y está haciendo una revelación increíble aquí, hablando de su deidad, Dios Padre, Cristo Jesús, uno. Y por eso dice que si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque la pregunta era, bueno, muéstranos al Padre. Y dice, oye, Felipe, he estado contigo todo este tiempo y no lo has visto. Sí, hermanos, cuando la gente nos puede preguntar, bueno, es que ¿cómo podemos ver a este Cristo? Una de las cosas que ustedes y yo tenemos que darnos cuenta que es un reto bastante grande, pero lo que la gente va a ver de Cristo es muchas veces lo que va a ver en nosotros. Entonces, ¿qué réplica estoy siendo yo? Porque dice la palabra de Dios que estamos creciendo a imagen y semejanza de Cristo. Cada vez nos estamos pareciendo más. Y nos llaman cristianos. ¿Y qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir Cristo pequeño. En otras palabras, yo soy quizás en un sentido una réplica, pero menos, no como el Señor Jesucristo, por supuesto, pero sin embargo, yo soy un reflejo de lo que Cristo es. Entonces, en este tiempo, ¿qué ve la gente en mí? ¿Al profesional, al que está ganando éxito y muchas cosas, o a Cristo? Y ojalá que en esta Navidad nosotros podamos ser y podamos reflejar muchísimo, 100% a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal como le dice Jesús a Felipe, mírame. Si has visto y estás y reconoces que he estado contigo todo este tiempo, has visto al Padre. En el capítulo 1 de ese mismo libro, porque dice que en Él Dios se hizo visible. Capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Notan? Vimos. Está hablando de la realidad de lo que es el Mesías en personificado. Por eso es que nuestro Dios pudo decir que es Emmanuel, Dios con nosotros, y podemos relacionarnos de esta forma. Entonces, no es de sorprendernos que nuestro enemigo, que el enemigo de Dios, continúa obstaculizando el hecho y distrayéndonos para que ese Mesías no sea conocido, para que la gente no pueda ver la realidad del Cristo. Miren lo que le dice el apóstol Pablo, guiado por el Señor a través de su Espíritu Santo, en 2 de Corintios, capítulo 4, y en el versículo 4. Noten lo que se está diciendo a estos hermanos que están en esta iglesia. 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca
Notan eso. No les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso hay tanta gente que está ciega. Y a veces nosotros luchamos mucho, ¿verdad?, en tratar de convencer a la gente. Hermano, no nos toca convencer a la gente. Lo que tú y yo tenemos que estar haciendo es que Dios pueda remover ese velo, que Dios pueda darles convicción, y nuestra oración es que ellos puedan ver la realidad de lo que es el Señor. Solo Dios puede quitar ese velo, porque el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, dice que cegó el entendimiento. Entonces tú y yo tenemos que orar mucho que Dios remueva esto, que les dé convicción. Y más que eso, entre más yo camino, entre más yo reflejo lo que es ese Dios, lo que es ese Cristo, la gente va a observar, la gente va a mirar, y tarde o temprano llegarán a los pies del Señor Jesucristo. No por ti o lo bueno que pueda hacer o las muchas buenas obras, pero porque ellos pueden ver de la realidad de lo que hace en la vida de un ser humano. El Cristo, ese Cristo es la imagen de Dios, pero también, como dije antes, Él es el Creador, porque sigue diciéndonos, regresando a Colosenses, mire lo que nos dice aquí en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Notan eso? En Él fueron creadas todas las cosas. Y quisiera que leamos con detenimiento este versículo específicamente, porque nos dice, nos describe la creación en su totalidad, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí encierra todo, pero agrega las que hay en los cielos, todo lo que hay en el cielo, y las que hay en la tierra. ¿Ok? ¿Notan eso? Eso le incluye a usted y me incluye a mí. Cielo, dice que visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese bebé, ese creador, ese Cristo Mesías en el pesebre de la Navidad, es el creador de todo. Entonces, si Dios nos está diciendo que ese niño es el creador, esto te enseña y nos enseña que Cristo Jesús no empezó, por así decir, a vivir o su inicio en la Navidad. No, fue antes. Porque Él tomó la imagen de ser, de hombre, y vino a este mundo en forma de bebé, para estar entre nosotros, y hoy podemos celebrar tremenda Navidad, pero la razón de esto es Cristo. Y por eso tenemos que estarnos enfocando en ese Creador que lo hizo todo. Vino a este mundo para estar entre nosotros y que nosotros pudiésemos verlo. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él, confirmando esto. Y si Él es el arquitecto de todo ese universo, piensa en esto, si es ese arquitecto del universo que tú y yo podemos ver, Él quiere ser el arquitecto de tu vida. Y si lo es, y si se lo permites, imagínate la vida que puedes tener aquí sobre la faz de la tierra. Pero muchas veces no queremos dejar a este arquitecto perfecto diseñar mi vida, porque tenemos la idea de que nosotros a veces lo podemos hacer mejor. No, Él es el creador del universo, Él es el arquitecto de todo lo que hoy día podemos ver en el mundo entero. Y hermano, hermana, permite que Él gobierne tu vida, y aquellos que no le conocen, permite que Él venga a tu vida, reconoce que Él es, que ese bebito no es un bebé que estuvo ahí, qué bonito celebrar, porque a todos nos gustan los bebés, pero que es Dios hecho hombre, la imagen de Dios mismo, creador del universo. Ese es este bebé. Otra cosa que vamos a aprender aquí, no solo es la imagen de Dios, no solo es creador de todo lo que podemos ver, pero también Él es la cabeza de su iglesia. Y hemos hablado de que la iglesia somos usted y yo.
Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Notan lo que está diciéndonos? Aquí nos está diciendo, Él fue antes de que todo fuese hecho. Y por eso les decía, si Él es el creador y vino como un bebé, Él estuvo antes. Él estuvo antes. Y quiero repetir esto, Él estuvo antes porque Él es eterno. Y Él nos está diciendo, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es que como hijos de Dios, tú y yo, ahora, la vida que tenemos en Cristo, en Él es que podemos subsistir. En Él es que podemos seguir adelante. Piensa ahora en este momento con toda esta de la pandemia, con todo este miedo que muchos tienen, con este terror, con esta angustia, con esta incertidumbre. Él nos dice, y quiero leerlo para todos, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, hermana, no tienes por qué temer absolutamente nada. Ahora, quiero decirte que debes tomar las medidas que nos dicen que debemos tomar, precavidos, tenemos que ser, por eso todavía no nos estamos reuniendo con frecuencia en nuestra iglesia, pero sí tenemos que pensar que es en Él que yo subsisto, todas las cosas, es en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en Cristo. Por eso es que tú y yo podemos y decir con mucha confianza que todo esto que está sucediendo alrededor nuestro y en el mundo entero no nos va a detener, no nos va a derrotar. ¿Difícil? Quizás difícil, pero si en Él subsiste todo, ¡wow! ¡Qué bendición tengo yo! Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y esto es importante recordar, porque ahora que no nos podemos reunir en lo que nosotros llamamos la iglesia, porque tenemos la tendencia de identificar la iglesia con el edificio. No, recuerda que el edificio es solamente una herramienta en la cual venimos y nos congregamos, pero la iglesia sigue adelante, la iglesia no ha dejado de funcionar. La iglesia no es toda esta producción que hacemos a través de videos y todo esto, que lo único que estamos haciendo es para ayudar a la gente a que se conecten y sean alimentados por la palabra de Dios y sigan adelante. Pero la iglesia siempre ha estado y seguirá. ¿Por qué? Él es la cabeza. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y como cabeza, Él da dirección, nos guía, proporciona todo. Y si Él es la cabeza, yo puedo confiadamente seguir su dirección. Es por eso que como pastores tenemos que estar, pero bien conectados a Él, porque eso es lo que nos va a guiar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos como iglesia. Pero a veces, como pastores, estamos conectados a métodos, estamos conectados a maneras de hacer las cosas, estamos conectados a muchas cosas que son buenas, nos van a ayudar a hacer muchas cosas en el ministerio, pero recuerden algo, la cabeza es Él. Él es, si quieres llamarlo así, Él es el genio. Entonces, si yo estoy dependiendo de su dirección, vamos a llevar a cabo la misión que Dios nos ha encargado como hijos de Dios. La iglesia es como el cuerpo humano, y eso es lo que nos dice en Corintios. Somos un cuerpo. Y nuestro Señor y Salvador es la cabeza. Ese bebé creció y llegó a ser la cabeza. Aún más en el libro de Efesios también leemos que Él dio su vida por su iglesia. Imagínense qué importante es la iglesia. Yo creo que estamos viviendo en momentos en los cuales minimizamos la iglesia. Y si bien es cierto, como la solemos identificar con un edificio, con un local, a veces tenemos la tendencia de minimizar lo que Dios pueda hacer. Pero hermanos, Él es la cabeza. Él es la cabeza de su iglesia. Entonces, si Él es la cabeza y si Él es Dios, quiere decir que todo lo que la iglesia debe hacer, de acuerdo a su palabra, es realizable y se puede hacer con o sin pandemia.
con o sin muchas herramientas que hoy utilizamos a través de los medios de comunicación o las redes sociales. No minimicemos el hecho de que Él es nuestra cabeza. En Efesios capítulo 4, versículo 15, Efesios capítulo 4, noten lo que nos dice aquí en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer. ¿Y qué quiere decir crecer? Conocimiento, pero no solo conocimiento, sino que ese conocimiento lleve a afectar nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de vivir. Y eso es lo que Dios quiere, que en esta Navidad no nos enfoquemos solo a un bebé. ¿Y qué es ese bebé lo que me va a dar? Porque yo, en la Navidad, yo espero que la gente me regale, recibir presentes, recibir regalos y yo dar. Porque eso es lo que muchas veces pensamos que es la Navidad. No, hermanos, qué bonito recibir regalos, qué bonito es dar regalos, claro que sí, y no quiero minimizar ese hecho, pero hay algo mucho más importante, porque la Navidad recibimos el mejor regalo que jamás el ser humano podrá recibir, y es este bebé que es Cristo Jesús, la imagen de Dios, el creador del universo, que vino para estar entre nosotros. El Cristo de la Navidad es la cabeza de su iglesia. No olvidemos esto. Algo más que quisiéramos que viéramos. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Quiero que observe que ese bebé agradó a Dios. Agradó a Dios porque Pablo aquí, guiado por el Espíritu Santo, nos dice la relación de Cristo con su Padre. ¿Por cuánto dice? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Note que se agrada de que su Hijo habite toda la plenitud como Dios. Eso te habla de que Dios y el Hijo uno son. Y por eso Dios se agradó, porque es lo que Dios estaba pidiendo. Confirmación aquí de que Dios y Jesús, Dios y Cristo son uno. Muchos niegan esto. Hay religiones que no aceptan el hecho de que Dios, ¿cómo puede ser que Dios sea tres? No, eso no. Bueno, esto es nuestro Dios, porque solo Él puede ser. Dios le dio toda la plenitud de Él, para que en Él fuese el Salvador del mundo. Su Salvador, mi Salvador. Jesucristo es el único que posee toda la plenitud de nuestro Dios. Dios se lo dio, es el único que puede darnos la salvación. Quiero que observe lo que Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, primera de Timoteo, capítulo 2 y en el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay muchas religiones que nos quieren enseñar o que están tratando de enseñar y están convenciendo a muchos. No, necesitamos esto, necesitamos el otro. No, hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando esta Navidad estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese bebé, Él fue, Él es, Él será el único que nos puede dar lo que usted y yo necesitamos. Sigue diciendo en el versículo siguiente, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esta es una de las necesidades más grandes que como iglesia tenemos que estar comunicando. Podemos leer mucho de las estadísticas y yo creo que si hay algo triste es que el cristianismo no está creciendo como debiera crecer. Y no hablemos de números, no queremos ser guiados por los números. Si bien es cierto, es una realidad los números, esa no es la motivación debe ser las almas de los hombres. Y cuando tú y yo estamos celebrando en nuestro contexto latinoamericano, hablamos de la Nochebuena.
Yo recuerdo que mucho en mi familia siempre teníamos lo que era la cena de Nochebuena y había que esperarse hasta la medianoche para comer. Y siempre había muchas cosas, a veces estábamos con familia, a veces éramos invitados a familias, otras familias que teníamos quizás menos recursos, estábamos sentados alrededor de la mesa comiendo unos tamales, otros con semejantes o suculentas cenas, pero todo tenía que ver con el hecho de celebrar el nacimiento, porque a la medianoche, supuestamente, ¿verdad?, nacía Jesús, el niño Dios, Jesucristo. Y entonces el 25 empezábamos a recibir todos los regalos, la Navidad. Y Él es el Hijo amado. Pero ese Hijo amado tiene una misión. Ese niño, el cual podemos ver en ese pesebre, ese Cristo en el pesebre, esa imagen de Dios en ese pesebre, tenía una misión. Y dice en el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar. ¿Por qué reconciliar? Recuerden, el pecado entró al mundo y completamente hizo un caos de este mundo. Y ahora, ese único Hijo de Dios, el único mediador, es el que puede reconciliar. Y dice todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese niño nació con un tremendo propósito y gracias a ese propósito que Él cumplió es que usted y yo hoy gozamos de la salvación. De esta forma, Cristo es el agente conciliador, reconciliador. Por eso es que usted y yo no hablamos de una religión, estamos hablando de un Cristo que vino a dar su vida por usted y por mí, que vino a reconciliarle con Dios. Muchos hablan y a veces dicen, bueno, esta persona está muriendo, ojalá que haya arreglado y haya hecho las paces con Dios, o que todo esté bien y tenga ahora paz con Dios. Hasta hay un tratadito que a veces yo uso, ¿verdad? Los pasos para una paz con Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí al final del versículo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero note, la paz es solo por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y si usted y yo estuviéramos en ese momento sabiendo que ese niño iba a crecer y dar su vida, quizás haríamos algo para que no lo haga. Y eso fue lo que nuestro enemigo Satanás trató de hacer, de que Cristo no fuese a la cruz del Calvario, pero no pudo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y ahora Él reconcilió. La pregunta que le quiero hacer esta mañana, ¿ha sido usted reconciliado con Él? Y no es algo que usted y yo hacemos, es simplemente creer lo que Él hizo. Recuerdan, la semana pasada estudiamos en Isaías capítulo 9, versículo 6, en donde se nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y Él, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Por qué? Porque solo en Él es que obtendremos la paz con Dios, la paz. En medio de todo esto que estamos pasando, podemos experimentar una paz increíble, porque es la paz de Dios. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 1, versículo 21, que creo que también repasamos la semana pasada, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Hermanos, la Navidad es bellísima, es un tiempo lindo, las luces, las comidas, el tiempo de familia. Hoy será un poco diferente, este año será un poco diferente por el hecho de todas las regulaciones que se nos dicen con tal de evitar contagios. Pero sabe, a veces me pregunto, ¿estamos contagiando a la gente con el ánimo de lo que es Cristo en nosotros? Ojalá que sí, ojalá que esta Navidad nos contagiemos de lo que es la verdadera Navidad, Cristo en nosotros. No solo con nosotros, Emmanuel, pero Cristo en nosotros. La pandemia no es el peligro. El verdadero peligro es el que no te reconcilies
con Dios. El verdadero peligro es el pecado que te hace separar de Dios. Y este niño, ese Mesías, ese Cristo, ese Creador, ese que es la imagen misma del Dios invisible, es quien puede hacer posible que usted llegue a tener una reconciliación para el resto de su vida con el Creador del universo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Con mucho gusto te queremos ayudar si tomas esa decisión. Puedes escribirnos, puedes poner una nota a través de este programa que estás observando y podemos ayudarte para que llegues a conocer, porque Él se revela aquí en su palabra. Recibe en esta Navidad a ese niño. Cree que ese niño es el Mesías. Cree que Él creció y fue a la cruz del Calvario para dar su propia vida en rescate por ti. Sí, específicamente por ti. Llega a conocerle. En estos versículos, Pablo expone de manera clara y contundente la supereminente grandeza de Cristo. No es un bebito, es Dios. No es un lindo bebé, es el Hijo de Dios que vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, oh Dios, por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, que Él y por medio de Él es que podemos llegar a ti y conocerte. Dios, muchas gracias, porque en medio de todo esto aún podemos celebrar la Navidad, pero más que esto, celebrar el hecho de que tú enviaste al Hijo tuyo a dar su vida en el Calvario para que hoy podamos gozar de una verdadera Navidad. Dios, oro por aquellos que no han querido venir a tus pies. Señor, que tú puedas quitar ese velo que el enemigo tiene sobre ellos. Padre, solo tú lo puedes hacer. Yo no soy capaz de convencer ni me toca, pero tú sí lo puedes. Y mi oración es que tú les des el convencimiento de que puedan llegar a conocer en esta Navidad a ese Cristo, que es la razón por la cual celebramos Navidad. Padre, muchas gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga y muy feliz, pero muy feliz Navidad.
cantaremos alegría, alegría al mundo. Escucha el son triunfal de la hueste celestial, paz y buena voluntad, salvación Dios nos dará. Cante hoy toda nación la angelical canción. Estas pruebas todos den, nació Cristo en Belén. Escuchad el son triunfal. Escuchad el son triunfal, gloria al Rey que ya nació. Cantemos juntos. Escuchar el son triunfal de la hueste celestial, paz y buena voluntad, salvación Dios nos dará. Cante hoy toda nación, la angelical
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. Al diezmar y dar generosamente de lo que Dios nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas. Usted puede unirse a nosotros en esta misión en visitgraceway.org/give. Antes de irnos, permítame orar. Padres, gracias por este día, gracias por tu generosidad, gracias por el privilegio, Señor, de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú te diste a sí mismo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, generoso, Señor, perdonador. Señor, gracias por tu cuidado y tu protección. Señor, gracias porque tú nos permitiste, Padre, simplemente conocerte día a día y queremos, Señor, simplemente agradarte a ti y queremos ser, Señor, seguidores tuyos. Queremos ser hijos, Señor, que tú te sientas orgulloso de nosotros, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos allá afuera, Señor. Danos una buena semana en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que tenga una muy buena semana, una increíble semana. Nos vemos la próxima vez.